A ver, estoy viendo en pantalla chica, sí. Pero espérate, escucho muy bien. Nosotros no lo vemos, pero... No, es que no aprendes pantalla. Nosotros no lo vemos, pero... Estamos perfecto, pero no lo vemos. Ya, ok, un momentito, algo así. Dile que encienda su cámara. Pero está en negro. Sí, te he dicho un ratito. ¿Estamos? Ahora sí lo vemos. Ahí está. Ya lo vemos. Ya estamos, licenciada, nos escucha y nosotros ya lo estamos viendo perfectamente. También lo escuchamos, creo. Perfecto, oye, es un poco temprano aún, creo, ¿no? Muy buenas tardes. Ya son las 8 de la noche. Ya estamos, de hecho ya vamos a empezar, licenciado. Ya estamos con Marisol desde México, conectada. Pasen, bienvenido. Entonces, no sé si quiere empezar con algunas palabras, tal vez. Ya, ¿cómo se llama, por favor, Marisol Alcocer. Marisol Alcocer, ¿ya? Alcocer. Ya, Alcocer. Ya. Sí. Primero, Marisol, mucho gusto, buenas tardes. Yo estoy fuera de la oficina, pero realmente para IBIS y para los organizadores es realmente un placer tenerte, porque nos ha costado un poco ubicar a una persona experta en estos temas. Hemos estado involucrados desde hace algunos meses en este tema. Acabamos de concluir investigación con muy buenos hallazgos, y por eso queríamos profundizar un poco desde marcos teóricos concretos, una explicación científica sobre las causales de la violencia de géneros, entendida no solamente de violencia contra la mujer, sino violencia a ambos sexos, ¿no es verdad? Entonces, seguramente que después de tu explicación reflexionaremos, discutiremos un poquitito más, pero ahora quisiera, bueno, por estas palabras, darte la bienvenida y ya pues de verdad agradecerte enormemente y también saludar a los compañeros del equipo de La Paz, con quienes durante algún tiempo he estado muy desvinculado. Entonces, ok, solamente saludar y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, Marisol, yo creo que ahora sí ya podríamos empezar con la conferencia. Ya estamos todos ya en orden. Ok, pues muchísimas gracias al licenciado por la presentación y la bienvenida. No sé, Eduardo, bueno, me presento yo. Me llamo Marisol Alcocer Perulero. Ahorita estoy estudiando en Aflaxo, México, el doctorado. Ya en 2 meses presento mis resultados de la tesis de investigación durante estos 3 años aquí en Aflaxo, México. Y un poco la invitación que me hizo Eduardo era para hablar del tema de violencia de género, y lo primero que le dije es, bueno, el tema de violencia de género es amplísimo, más bien, más bien desde qué enfoque uno es desde donde lo trabaja. Nadie es experto, que yo sepa, como en abarcar toda la problemática. Yo especialmente me he, especializado durante más de 12 años en el tema de violencia de género contra las mujeres, especialmente poniendo énfasis en el feminicidio en México. Como sabrán, pues México es, un referente internacional en el tema. Un poco la lógica de la presentación que voy a hacer es más allá de las grandes respuestas que pueda haber de por qué la violencia de género en todas sus dimensiones. Les voy a dar más bien unas pistas sobre cómo yo he trabajado el fenómeno de la violencia contra las mujeres y cómo he modificado a través de los años
la perspectiva, los enfoques y las explicaciones que yo misma doy a la violencia de género contra las mujeres en México, pero también ahí es otra cuestión que yo me he especializado más en una entidad federativa de México. Porque como ustedes sabrán, México es un país enorme, con diferentes contrastes. Una cosa es el norte del país, otra cosa es el sur, donde hay mayor población indígena, afromexicana, es decir, las variantes contextuales e históricas son fundamentales a la hora de poder analizar la violencia. En este caso, la violencia de género contra las mujeres. Y después de esta, digamos, de esta presentación, yo he trabajado 12 años en un observatorio de violencia contra las mujeres en Guerrero, he trabajado en algunas investigaciones nacionales sobre las causas del porqué, de las causas del feminicidio en México, en algunas entidades federativas, y bueno, he estado empapada en este tema, ¿no? He trabajado también muy de cerca con investigadoras de Ciudad Juárez en el tema, por supuesto, en feminicidio, y con otros profesores desde la perspectiva sociológica, porque en la Flaxo estoy estudiando ciencias sociales con mención en sociología, entonces el enfoque, digamos, el marco general es la sociología, pero yo enfatizo desde los estudios de género o, como a veces les nombramos, desde la perspectiva feminista, ¿no? Entonces, la perspectiva feminista también incluye otros elementos de estudios, ¿no? Como también hay unos enfoques que pueden ser como más delimitados, ¿no? Yo soy de las que trabaja desde el enfoque interseccional. Recientemente he dado un giro a la investigación que hago sobre cuáles son las causas y las vulnerabilidades que tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser indígenas, por el hecho de ser afromexicanas, por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser mujeres por tener ocupaciones estigmatizadas, ¿no? Entonces, estos elementos son los que yo considero en mis investigaciones. Ahora, como les digo, más que todo quisiera como apuntar algunas líneas de investigación para ustedes que son estudiantes de sociología, por lo que me dijo Eduardo, y bueno, por si alguno está interesado o interesada en el tema de violencia de género contra mujeres, contra personas, como se les denomina en ocasiones, ¿no? Minorías por orientación sexual, por identidad de género, es decir, son diferentes variantes que uno puede considerar a la hora de la violencia. Bueno, empecemos por cómo se analiza el feminicidio. Voy a empezar de lo general a lo particular y cómo he ido transformando, digamos, hasta mi propio tema de investigación. Como sabrán, el feminicidio es un concepto que fue creado desde el pensamiento feminista, siendo Diane Russell y Jill Radford quienes crearon, digamos, este concepto, quienes lo teorizaron. Ellas son autoras norteamericanas, pero aquí lo interesante que hay que señalar es que el feminicidio se ha analizado a profundidad desde América Latina. Inclusive algunas investigadoras de Estados Unidos como que desconocen cuál es el origen del concepto mismo. De hecho, recientemente estuve en una estancia de investigación en California con una profesora que trabaja el concepto de feminicidio, pero es de las pocas que trabaja, porque en general desde Estados Unidos se habla de homicidios dolosos, desde el enfoque de la interseccionalidad, pero olvidando este marco analítico, este concepto. Ahora bien, el feminicidio, digamos que el sustento teórico es señalar la existencia de desigualdad de género. Es decir, cuando una mujer es asesinada, lo que está mediando o lo que tiene que mediar para hacer un feminicidio son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Es un concepto bastante amplio para algunas autoras. Aquí también hay que señalar que no todo asesinato de mujer va a ser considerado un feminicidio, sino que tiene que estar mediando justamente estas relaciones desiguales de poder, ¿no? Y desde varios enfoques ha sido analizado el feminicidio, desde una visión política, desde una visión criminológica, desde una visión antropológica y sociológica. Y en términos generales, ¿qué dicen? Bueno, la visión política señala, y eso es desde América Latina, desde donde se ha abordado, que el feminicidio se presenta en el marco de unas relaciones estructurales donde el Estado permite y a veces, digamos, está coludido
porque hay muchísima corrupción, porque los agentes del Estado permiten los asesinatos, todo esto que pasó en Ciudad Juárez. Yo no sé si están familiarizados, pero bueno, Ciudad Juárez ha sido un caso paradigmático, ¿no? También está una visión criminológica del fenómeno, que señalaban, por ejemplo, que las sectas satánicas, que los videos snuff eran las causas de por qué muchas mujeres estaban siendo asesinadas en la frontera. La visión antropológica y sociológica apunta más a considerar los contextos en los cuales nosotros analizamos la violencia. Digamos, Ciudad Juárez se ubican, digo, México está hasta la frontera con Estados Unidos. Hay un contexto de liberalización económica, hay un contexto de industrialización, de modernización, digamos, y esto es lo que está dando algunos elementos para que varias mujeres estén en un proceso también de relaciones nuevas con otros varones, ¿no? Lo que señalaban algunos es que, bueno, pues las mujeres ya que son las que salen a trabajar en las maquilas, pues van adquiriendo un poco de autonomía en sus vidas privadas, ¿no? Entonces, lo que señalan algunos es que esto justamente, la construcción de las mujeres como sujetas o como sujetos, estaba desestructurando, pongamos entre comillas, desestructurando las relaciones tradicionales, y bueno, en este caso los varones pues no estaban como aceptando, digamos, esas nuevas relaciones y ese nuevo papel que estaban adquiriendo las mujeres. No sé si ese cuadro, el cuadro que muestro se alcanza a recibir, pero bueno, lo que quiero señalar con ese cuadro es que, bueno, ya tenemos el referente del feminicidio. Ahora bien, he visto muchas notas periodísticas e inclusive también muchas investigaciones que hablan de, bueno, la situación del feminicidio en América Latina. No, o sea, hay varios reportes, hay varios estudios, inclusive en la Flaxo Brasil muestran un panorama, una radiografía sobre la situación de violencia contra las mujeres. Y lo que quiero señalar simplemente es uno de los retos, ustedes ahorita como estudiantes, pero como futuros y futuras investigadoras, siempre nos enfrentamos a cuáles son las fuentes de nuestra información. Por ejemplo, en ese cuadro alcanzamos a ver la tasa de homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres habitantes en 83 países del mundo. Y bueno, México no está en los primeros lugares de homicidios de mujeres, son otros países de América Latina. El Salvador es el que tiene el primer lugar, luego le sigue Colombia, en tercer lugar Guatemala, bueno, la Federación Rusa está en el cuarto, Brasil en el quinto, México está en el sexto lugar de homicidios, de tasa de homicidios de mujeres. La cuestión es que tenemos que quiero apuntalar, es que en el caso, por ejemplo, de México, yo como investigadora me gustaría, por supuesto, hacer un análisis comparativo del feminicidio en México, no solamente del homicidio de mujeres. El homicidio de mujeres es, como les comenté, no justamente hay una relación desigual, ¿no? Que una mujer va caminando, es asaltada y por algún accidente o aparentemente un accidente, le tocó estar donde no debía y fue asesinada. Ahí aparentemente no hay relaciones desiguales, ¿no? La cuestión es que para el caso de México, yo no sé si vieron una nota periodística que sacó el BBC. Ahí les pongo el link, les voy a dejar la presentación para que quien quiera después pueda revisar que les estoy comentando, donde ponen un mapa de América Latina y tú le das clic a un mapita y te lleva a los datos de cada país. Para el caso de México, que es en el que yo me he especializado, la fuente de información que toman es un informe que se realizó hace 3-4 años, que se llama La violencia feminicida en México, aproximaciones, tendencias, 1985-2014. Pero ahí el título del informe se llama La violencia feminicida. Sin embargo, la información que está recuperando ese informe es sobre las actas de defunciones, las actas administrativas que otorga el Estado o las diferentes fiscalías del Estado. Y son actas de defunciones femeninas con presunción de homicidio. ¿A qué nos estamos enfrentando aquí? Que estamos hablando de presunción de homicidio, pero no están aclarando que sea un feminicidio. No sé si me siguen en esta lógica. A pesar de que la fuente de información que da el Estado mismo, que se supone que tiene la obligación de hacer investigaciones profundas y claras para determinar qué sí es un feminicidio y qué no es un feminicidio,
la información que te dan es todavía bastante ambigua. Y eso es algo a lo que nos estamos enfrentando todos y todas las investigadoras del fenómeno del feminicidio. Bueno, eso solamente es como una nota que tenemos que tener ahí muy clara, siempre, independientemente de que sea la violencia, pero en el caso de feminicidio, que ya está tipificado a nivel nacional en México, que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, al igual que Bolivia también tiene su ley. Entonces, ahí se supone que vienen ciertos mecanismos, ciertas definiciones de lo que es el feminicidio. Después de ahí, México, como estamos divididos en estados, cada estado va a tipificar el feminicidio en sus códigos penales. Entonces, también es algo que tenemos que considerar. Y bueno, sí, justamente eso quiero señalar. Yo, por ejemplo, en el proceso de investigación actualmente que realizo en el doctorado que realicé, yo tuve que construir una base de datos propia donde recabo información del Estado, donde recabo información a partir de lo que me dan las organizaciones de la sociedad civil, y tuve que hacer una revisión de prensa para contrastar mis 3 fuentes de información y homologar una sola fuente, ¿no? Entonces, también hay que considerar esto como investigadores y como investigadoras. Ahora bien, bueno, vayamos centrándonos un poco más en México para a partir de aquí ver unas líneas, digamos, quizá explicativas después. Bueno, como saben, México está dividido en 32 entidades federativas, o lo que son los departamentos en Bolivia. Guerrero, no sé si puedan verlo, está más cerca, pues más al sur, más cerca de Guatemala, digamos. Y bueno, Chihuahua está acá al norte, ¿no? México tiene 119 millones de personas, más o menos. Creo que Bolivia tiene aproximadamente 10, si no me equivoco. También eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si nosotros tomamos el número absoluto de mujeres asesinadas, por supuesto que México se dispara como un país donde asesinan más mujeres, ¿no? Pero justamente por eso la aplicación de las medidas como la tasa de homicidio es para justamente homologar a partir del número de población. Y como saben ustedes, en México, que ha sido bastante paradigmático el fenómeno, señala que la violencia de género contra las mujeres es grave como en cualquier otro lado, por supuesto, pero sobre todo por la impunidad y la aceptación social que hay de los asesinatos de las mujeres. Y como saben, esto le valió a México ser sentenciado por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, o lo que se conoce como campo algodonero, donde se señala que México tuvo una responsabilidad internacional de no haber protegido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y a Laura Berenice Ramos Monares. 2 de ellas eran menores de edad y bueno, fue toda una cadena de corrupción lo que le valió al Estado mexicano ser sentenciado, ¿no? Porque esto fue hasta 2009, de hecho, que se da esta sentencia, cuando se reconoce la existencia del fenómeno del feminicidio, por lo menos a nivel internacional, cuando desde 1993 las organizaciones de la sociedad civil ya estaban señalando la constante desaparición y los asesinatos de mujeres en la frontera norte. Y en ese sentido México es un referente internacional, no como nos gustaría, por supuesto, pero porque ha sido sancionado y fue el primero que fue sancionado en la protección del feminicidio. Ahora bien, en todo proceso de investigación, y en mi caso, el tema del feminicidio, ¿cómo yo llegué a analizarlo? Yo llegué por cuestiones personales, por supuesto que en mi familia cercana había habido algunos casos de feminicidio, que en ese momento yo no le había dado ningún nombre, solo era el asesinato de la prima que había sido asesinada por su pareja. Entonces, por supuesto que si tú vas al trabajo de campo y tú entrevistas a las madres de las víctimas, no, nadie sabe que es feminicidio, solo saben que es el asesinato de su hija o de su familiar, ¿no? Entonces, también como les comenté, desde 2005 yo ingresé a un observatorio de violencia contra las mujeres y es ahí, desde 2005, hace 12 años, que se realizó una investigación nacional en México, la primera en su género,
porque no se había hecho ninguna investigación nacional sobre la violencia contra mujeres. Y a partir de ahí, de 2006, que se publicó, digamos, evidenciamos que 3 niñas y 3 mujeres habían sido asesinadas en estas 10 entidades de la República. Y Guerrero, mi entidad federativa, pues también estaba dentro de los primeros lugares de homicidio de mujeres. ¿Y cuál fue la particularidad de este informe? Que se vino, digamos, a desmitificar que el asesinato de mujeres era exclusivamente de la frontera norte del país. El feminicidio, de hecho, había otras entidades federativas que estaban muy por encima de Chihuahua y que no se le había estado, digamos, poniendo el foco de atención a estos otros lugares. Y el segundo gran informe que se realizó hace 3, 4 años es justamente el informe de feminicidio en México, aproximación, tendencia y cambios, 1985 y 2014. Y este informe en México fue un gran informe porque abarcó 29 años de estudio. O sea, digamos, fue un trabajo así espectacular, porque presentaban esas tendencias. Y ahí, ¿cuál fue la otra novedad? Igual, Chihuahua no aparecía como una entidad con bastantes feminicidios, sino que era el Estado de México. Yo no sé si han escuchado hablar de ahora ya no son las muertas de Juárez, son las muertas del Estado de México. Digamos, porque así lo manejan en la prensa, vaya, pongámosle ahí comilla, como si pareciera también que el fenómeno fuera ahora exclusivo del Estado de México, y tampoco es así, ¿no? El Estado de México desde 1980 hasta 2005 había ocupado el primer lugar nacional y era desplazado por Guerrero, la entidad que yo estudio, y después por Chihuahua. Es decir, Estado de México, Guerrero y Chihuahua. Chihuahua es donde está ubicada Ciudad Juárez. Entonces, estos informes, una de las bondades es justamente eso, que vienen a señalar que el fenómeno está presente, por supuesto, en varias entidades del país y muy particularmente en ciertas entidades, ¿no? Que también no debemos de quitar, digamos, el foco de atención de estos lugares. Ahora, cuando yo digo, a ver, ¿cuáles han sido las causas? La causa de los feminicidios, bueno, ha sido múltiples, ¿no? No podemos encontrar una causa. Podemos decir, por supuesto que estas son relaciones desiguales que están insertas en unas relaciones patriarcales, por supuesto, que están insertas en unas relaciones donde la impunidad penal, digamos, del Estado, pero también la impunidad social, la aceptación social es algo que también está marcado, que caracteriza a estos fenómenos. Y, digamos, ese ha sido como el panorama general. Ahora en este mapa pueden ver, bueno, ahí está ya más claramente donde está Guerrero, todo México, como les digo. México es un país, al igual que yo me imagino en Bolivia también tiene sus contrastes, cuyos estados justamente, cuyos departamentos tienen todas estas características, ¿no? Guerrero se ha caracterizado por una histórica militarización, por una histórica presencia de guerrilla, guerrilla, digamos, grupos antisistémicos, y por una presencia fuerte del crimen organizado durante años. Entonces, eso le da una particularidad al fenómeno. Entonces, eso es algo que siempre que yo manifiesto, donde quiera que me presento, es como, bueno, hay que entender las particularidades de tu objeto de estudio. Y bueno, algunas líneas de análisis en mi investigación han sido varias, pero yo empecé dando un estudio yo quería saber cómo eran identificadas o presentadas las mujeres que eran víctimas de feminicidio, las mujeres asesinadas, cómo eran presentadas ante la sociedad. ¿Y por qué decidí analizar la representación y no analizar sus causas, digamos? Porque como investigadora no siempre tenemos acceso a las fuentes de información, ¿no? La fiscalía no siempre, digamos, las fiscalías son las instituciones que procuran la justicia, no siempre te dan la información. Entonces uno tiene que echar mano de diferentes fuentes de información. Entonces en este caso lo que tenía en la mano era la prensa. Vale.
la prensa me dice cuáles son las aparentes causas, ¿no? Que la asesinó porque fue infiel, que la asesinó porque compró una plancha sin su permiso y entonces le dio un planchazo en la cabeza y la asesinó. Que, o sea, ahí están, digamos, como los porqués, ¿no? A mí me interesaba saber ahora cómo las presentaban una vez de que ellas habían sido asesinadas. Y lo que yo encontré en mi investigación de posgrado de hace 4 años era que las víctimas que eran presentadas en la prensa eran clasificadas en dos grupos. Unas que eran ciudadanas, podríamos decir, de primera clase y unas ciudadanas de segunda clase. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el primero, en las de primera clase, digo, más allá de que ellas ya habían sido asesinadas, pero las presentaban ante la sociedad como mujeres buenas, puras, a quienes se les tenía que procurar e impartir justicia porque se había cometido una injusticia contra ciertos tipos de mujeres, contra estas mujeres. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Niñas, sobre todo, algunas universitarias y madres, o sea, que las presentaran principalmente como madres. ¿Y quiénes eran las mujeres que se encontraban dentro del segundo grupo de las mujeres de segunda clase? Bueno, eran mujeres cuyas vidas, por supuesto, se caracterizaban por la impunidad, ya que eran también visibles socialmente y ante las instituciones del Estado. No había justicia, no había investigación, y estaba representado por aquellas mujeres muy precarias, las mujeres pobres, las mujeres también, inclusive algunas indígenas. Digamos, no encontré mucho la variante étnica, y mucho menos lo afroamericano, que no está visibilizado en México, pero sobre todo las mujeres impuras eran las mujeres estigmatizadas socialmente por su ocupación. Eran, léase, las trabajadoras sexuales, las meseras de cantina, las bailarinas, que a todas las metían dentro de un mismo saco, digamos. Todas ellas eran meretrices, o sea, aunque no se dedicaran al trabajo sexual, todas eran catalogadas como trabajadoras sexuales. Y eso es bien importante al momento de hacer un análisis, porque te permite identificar los prejuicios que tienen los reporteros, las reporteras, quienes escriben las notas periodísticas, pero también cómo ellos cómo ellos filtran un discurso que permanece también dentro de nuestra sociedad. O sea, porque nuestra sociedad también tiene ciertos prejuicios morales sobre las mujeres que en la prensa se estaban también evidenciando. Y estos mismos prejuicios también los tenían los agentes del Estado, los ministerios públicos, bueno, sobre todo ministerios públicos, porque yo hice entrevistas a ministerios públicos para complementar mi estudio de maestría en eso. Y bueno, en esta diapositiva es así un ejemplo muy gráfico sobre a lo que me estoy refiriendo cuando eran las mujeres dignas, puras, y las mujeres impuras. Cómo las mostraba la prensa, a pesar de que estas dos víctimas tenían contextos similares, pero su fin de digamos, ya no de la muerte, sino su fin, hacia dónde llegó la justicia, son cosas, o sea, llevaron caminos completamente diferentes. En mi mano izquierda, y bueno, no sé en qué mano están ustedes, pero en la parte que dice puro y impuro, izquierdo también, está el caso de una niña que fue asesinada y que fue violada sexualmente, y en el lado derecho está el caso contrario, impuro, la trabajadora sexual. ¿Qué dijo la prensa de estos dos casos? En el primero son citas textuales, dice: es una niña, como les comento, de 7 años, dice: en estado de putrefacción, localizado el cuerpo de la niña, aparece el nombre de la víctima, de 4 años, perdón. Las primeras investigaciones indican que podría haber sido asesinada el mismo día que se extravió por el estado de descomposición que presentaba el cadáver, por lo que ya realizan los estudios criminalísticos para conocer las causas de su muerte, decía un periódico local, El Sol de Acapulco, en 2007. En el otro lado, en la parte de quién es la impura, yo señalo, textualmente dice: no se duda que fue violada tumultuariamente por un grupo de individuos que se presumen sean drogadictos del mismo lugar,
Pero esto no se puede probar porque el cuerpo ya estaba en proceso de putrefacción y se deduce que llevaba de 2 a 3 días en el lugar. El Sol de Acapulco, este caso fue un año antes. Es decir, acá tenemos el mismo, digamos, contexto en estado de descomposición, pero lo que me indica la prensa a mí es que se va a hacer un estudio criminalístico para saber las causas de la muerte de la niña, pero se duda, digamos, en el caso de la otra víctima, señalan que ya estaba en proceso de descomposición, pero no se va a poder determinar ni saber las causas. Vamos a ver por qué. Continúo con el caso impuro. Dijo el jefe policíaco que es difícil aceptar que esta mujer fue violada por su avanzado estado de putrefacción. Sin embargo, no hay duda que fue estrangulada porque se halló atada al cuello un brasier presuntamente de su propiedad. Otra vez, volvemos. El jefe policíaco dice que es difícil aceptar que fue violada y no se va a poder saber, no vamos a poder saber. Y fue violada, duda que vaya a ser violada, pero le encontraron el brasier, la encontraron desnuda con su propio brasier estrangulado. Obviamente hubo un ataque sexual previamente, pero ya empiezan como o sea, si acá en la primera nota dicen no se duda que fue violada tumultuariamente, después el jefe policíaco dice es difícil aceptar que esta mujer fue violada. No sé si notan cómo el discurso se va transformando en la medida que van saliendo notas periodísticas. Ahora bien, en el segundo bloque, en el caso de la niña de 4 años, de la declaración realizada por el homicida, en el sentido que la niña no fue violada antes de ser asesinada, el agente ministerial manifestó que para ellos el certificado médico arroja violación y ese certificado aseguró es contundente, aunque el muchacho no haya confesado de la violación. Es decir, no nos importa lo que diga el joven, la niña fue violada porque el certificado médico así lo señala. En el caso de la impura, entre los 17 cadáveres que ingresaron a la fosa común estaba el de una meretriz, es decir, una trabajadora sexual, que vivía en un inmueble donde funcionaba el cabaret del Gato Negro, donde recibía chavos que querían experimentar el inicio de la vida sexual. Y se presume que alguno de sus clientes, una vez que sostuvieron relaciones sexuales, la mataron. Es decir, la cereza en el pastel fue esta última nota. Ya no la violaron. Aparentemente, ella con sus clientes tuvo relaciones consensuadas y fue violación tumultuaria en un principio que lo habían señalado. O sea, ya la violación desapareció. Y por supuesto, la meretriz, la principal, que fue a una fosa común. En el caso de la niña, agarraron al agresor, hubo bastantes manifestaciones de la comunidad para exigir justicia, que el joven, que también era menor de edad, estuviera en una cárcel y que tuviera, digamos, todos los años que correspondían, ¿no? Entonces, socialmente las mujeres aparecemos, a partir de ciertas normas de género, aparecemos como mujeres diferenciadas, y unas van a merecer, digamos, justicia, y otras mujeres no van a merecer justicia, ¿no? Esto es, digamos, el primer momento que yo le di a mi trabajo de investigación. Ahora bien, ahí simplemente quisiera señalar que, uno, ella era trabajadora sexual, pero también Guerrero, mi entidad federativa donde yo analizo estos casos de feminicidio, se caracteriza por ser pobre, de los estados más pobres del país. Siempre estamos en el 31 lugar de pobreza de los 32 que hay en México. Entonces, y por supuesto hay una élite bastante marcada, ¿no? Entonces hay un discurso muy claro, por ejemplo, que una mamá, una de las víctimas señaló de manera clara y contundente, y aquí se ve el clasismo que persiste y que también está filtrado dentro de las instituciones. Su mamá dijo, es que a la gente pobre no le van a hacer justicia nunca. Y por supuesto que, como hay muchas investigaciones ya lo han señalado también, que hay un 90% de impunidad del feminicidio, pero en general de los delitos que se presentan en México. Entonces, esta fue la primera, digamos, etapa de la investigación que yo les presenté. Ahora bien, como les digo, ustedes como investigadores, como investigadoras, y dependiendo de su tema de investigación,
o sea, el contexto social, político, histórico, económico, siempre tiene que ser algo que anteceda cómo vamos a plantear un problema de investigación. O sea, yo tenía claro que el feminicidio era un problema social, pero tenía que convertirlo en un problema de investigación. Entonces, como les dije, Guerrero, México en general ha sido sancionado por la Corte Interamericana. En Guerrero han ocurrido bastantes desapariciones forzadas, no sé si recuerdan ya hace 3 años lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, esperemos que pronto también México esté señalado y sancionado por la Corte Interamericana, o por lo menos por la opinión pública internacional, que ya lo ha sido. Pero desde los años 70 el Estado de Guerrero ha sido cómplice o ha violado los derechos humanos de las personas, ¿no? En los 70, la violación sexual a mujeres indígenas, que de hecho también fue sancionado internacionalmente por la violación de Valentina Rosendo e Inés Fernández por parte de los militares del ejército. Entonces, es como que esto va demarcando cómo se vive la violencia en el estado de Guerrero, que no es la misma violencia que viven las mujeres que estamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que yo estoy viviendo actualmente en la Ciudad de México, pero no es la misma situación que se vive en un contexto de crimen organizado como es en el estado de Guerrero. Ahora bien, yo a partir de esta investigación que hice, hay mujeres precarias, hay mujeres impuras, marcadas por el género, pero también las mujeres están atravesadas por otras categorías que tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones étnicas, con cuestiones raciales, con cuestiones de clase. Y no es la misma violencia que se vive en los contextos urbanos, donde aparentemente hay una mayor autonomía que en los espacios rurales, donde se supone que hay otros mecanismos, donde hay derecho consuetudinario, donde hay unas formas de comunidad y de relacionamiento social distintas, no primitivas, no tradicionales necesariamente, primitivas, pero son otras, y otros son en el contexto urbano. Entonces, lo que hace Roberto Castro y Florinda Rickert también, que son expertos en violencia en el noviazgo, es justamente ellos construyen un índice de poder de decisión, de autonomía y de libertad de movimiento, donde señalan que las mujeres en los contextos urbanos tienen mayor autonomía que en los contextos rurales. Bueno, ahí pueden ustedes revisar ese trabajo muy bueno y profundo que de Castro. Pero, por último, me pregunté, entonces, ¿todas las mujeres somos igual de vulnerables a experimentar la violencia de género? Y a partir de eso, yo tuve que decidir, ¿y cómo voy a comprobar esta pregunta de investigación? O no comprobar, desarrollar esta pregunta de investigación. Entonces, lo que hice fue delimitar lo del estado de Guerrero, analicé unas comunidades afromexicanas, o una región donde hay alta presencia mexicana, en relaciones interétnicas también con población indígena y entre comillas, porque está en discusión ese concepto. ¿Qué encuentro? Yo he encontrado, como les dije desde el principio de esta charla, que Guerrero ha sido una entidad con altos grados de feminicidio. Ok, hay mucho feminicidio. Pero también yo no sé si cómo parecía la proporción de población afrodescendiente en algunos otros países, no sé cómo anda Bolivia, pero en general existe un consenso de que la población afrodescendiente, una estereotipación, no un consenso académico, de que la población afrodescendiente es violenta, que los hombres son violentos, que los varones son fuertes, que los varones, algunos violadores son más matones, y que las mujeres, hay una construcción hipersexualizada sobre la población afrodescendiente, ¿no? La candente, la que sabe bailar, la que sabe mover las caderas. O sea, hay una visión estereotipada como la hay con otros tipos de grupos étnicos, ¿no? Entonces, ¿qué encontré yo en mis comunidades, o en las comunidades afromexicanas? Que no hay feminicidio como yo pensaría que iba a haber feminicidio. Esos hombres negros, esos hombres matones y violentos en el discurso no estaban cometiendo feminicidio. Eso es lo que yo demuestro en mi tesis de investigación, pero sí hay otro tipo de violencia, que es la violación sexual y es la violencia física. Es decir, se permite, inclusive se exige que haya violencia física por la propia familia,
las propias relaciones familiares. A veces se exige, si una mujer no hizo la comida como tenía que hacerlo, bueno, pégale a su esposa, tú para eso es fácil. La propia familia de la mujer. Pero tú, como varón, tú no puedes pasar cierto límite del ejercicio de la violencia. Tú no podrías pasar al asesinato, porque el asesinato automáticamente se activa un dispositivo que en las comunidades podríamos, que identificamos como la venganza. Tú asesinas a una mujer, tú corres el riesgo de que te asesinen y te tienes que ir de la comunidad, y si no te asesinan a ti, pueden asesinar a otro miembro de tu familia, ¿no? Lo que entonces nos lleva a encontrar, ¿no?, es que las mujeres originarias de las comunidades afromexicanas de estudio es que no experimentan feminicidio, pero sí la violación sexual. ¿Y quiénes son las mujeres asesinadas? Las mujeres asesinadas son las mujeres de fuera de la comunidad, las que van a trabajar ahí, las que no tienen redes familiares, las que no tienen unas dimensiones materiales de protección, ni quien pueda, digamos, responder por tu vida o por tu muerte ante la familia que la asesinó, digamos, ¿no? Entonces, eso también yo bajé la mirada a un nivel mucho más local, mucho más inmediato, donde pude realizar 40 entrevistas, donde pude construir una base de datos a partir de mucha información para construir un caso de investigación y poder tener los elementos suficientes para decir, en el estudio que yo realizo en comunidades afromexicanas, la violencia no afecta por igual a todas las mujeres, ni todas las dimensiones de la violencia. Las mujeres de la comunidad oriundas de ahí no viven feminicidio, pero sí experimentan la física y la sexual. Y las mujeres de fuera son las víctimas de feminicidio. Entonces, las mujeres de fuera, ¿qué cosa no tenían? No tenían redes familiares, por supuesto, no tenían un sustento comunitario que te permita apoyarte, no tenían quien defendía, porque esa es otra cuestión, no tenían quien pudiera cobrar un pago económico ante un caso de violencia. Es decir, volvemos a la misma pregunta, las mujeres, ¿todas las mujeres por igual son víctimas o son vulnerables a vivir violencia? Yo lo que encuentro y lo que puedo sostener a partir de mi investigación es que no. Si seguimos con esa idea de que todas las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres y solo por ser mujeres, son violentadas, ese es un primer nivel. Pero las mujeres indígenas, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que no hablan la lengua castellana, tienen otras vulnerabilidades que las llevan, digamos, a experimentar otro tipo de violencia institucional que no padecen las mujeres que están en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Digamos ese caso. Entonces, simplemente son como estas dimensiones las que tenemos que tomar en cuenta, porque al momento de realizar propuestas de políticas públicas no podemos dirigir una política para todas por igual, sino que hay que tomar en cuenta esas diferentes particularidades que están marcando las vidas de las mujeres y sí, qué es lo que las hace o las hizo más vulnerables a ser asesinadas. Entonces, eso también es algo que hay que tomar en cuenta futuros investigadores y futuras investigadoras. Y en general mis investigaciones me han servido a mí, y ahorita la del doctorado, donde me he centrado en estas poblaciones afromexicanas, es para señalar que no existe tampoco una mujer mexicana. O sea, no hay una sola forma de ser mujer, mucho menos una mujer mexicana. Están las mujeres indígenas, están las mujeres mestizas, están las mujeres de la ciudad, están las mujeres afromexicanas, que no se sabía absolutamente nada de esta población. Y la idea de mi estudio es desuniversalizar que la violencia puede afectar a todas por igual. Todas somos mujeres y eso nos hace vulnerables, ¿sí? Pero también nos hacen vulnerables otras categorías de opresión, ¿no? Y entonces hay que considerar que ser mujer tiene sus particularidades enmarcadas en elementos contextuales específicos, ¿no? Y en general creo que esta exposición que he hecho me permita más bien como escuchar sus inquietudes sobre sus proyectos de investigación. Digo, yo más allá de un tema específico era como todo este proceso que he seguido y cómo he ido moldeando, digamos, hasta mi propio pensamiento y cómo me he cuestionado también yo algunos preceptos que tenía antes, ¿no? Yo antes, hace 10 años pensaba, no, es que nos están matando por ser mujeres. No, también es porque somos mujeres indígenas afromexicanas que estamos en ciertos contextos, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí la dejo porque ya me pasé por mucho tiempo.
y estaré atenta a las dudas y a los comentarios que tengan. Muchas gracias, Eduardo, te cedo la palabra. Ya, bueno, Marisol, primero agradecerte por tu exposición y bueno, voy a abrir el micrófono si alguien tiene, para empezar la ronda de preguntas, intercambiar ideas. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta, profesor Daniel? Sí, bueno, primero que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Hernando López Fernández, soy investigador auxiliar del IDIS. Okay. Quería primero agradecer la presencia a todos los compañeros que están presentes, en especial a nuestros colegas de trabajo, Jaime Pinto, que es director del Instituto de Estadísticas Teóricas y Aplicadas de la UNSA, a Carmen Rivero, que es investigadora del Instituto de Posgrado e Investigación de la carrera de Comunicación Social, la licenciada Zulema Ballesteros, y hay algunas personas que forman parte de algunos foros que trabajan específicamente el tema de mujer y violencia, género. Nosotros como instituto hemos desarrollado una investigación que nos ha lanzado al interior de la universidad, que nos ha lanzado varios resultados, ¿no? Uno de esos es que la violencia no es unidireccional, sino que es unidireccional. Ha sido muy interesante, hemos aplicado una boleta de encuesta a 3.260 estudiantes de las 13 facultades que hay en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y también hemos aplicado una guía temática desarrollando entrevistas, grupos focales y talleres a unas 230 personas. Tanto la información cualitativa como la cuantitativa nos ha arrojado datos muy interesantes. Por ejemplo, que el universo al que se llenó fue estudiantes de 18 a 22 años y se evidencia de manera muy sorprendente de que en la relación de pareja hay muchos varones, hombres, que dan testimonio de ser víctimas de la violencia de parte de sus parejas, en este caso mujeres. También actualmente formamos parte de una plataforma que se está construyendo a nivel nacional que va a trabajar el tema de la violencia, ¿no? Esta plataforma lo que quiere es sumar esfuerzos a partir de investigación, incidencia, capacitación, prevención en torno al tema de violencia, no se haga específicamente el tema de violencia femenina, no violencia a la mujer, sino violencia de género, y obviando de que hay diferentes, no solamente es hombre y mujer, ¿no? Algunos compañeros están acá, están muy interesados en la temática, van a plantear algunas preguntas, pero yo quería darle esta antesala, ¿no? De que también estamos muy metidos en la temática. Vamos a formar parte de una actividad que se va a desarrollar en Paraguay, socializando los resultados que hemos obtenido en esta investigación en el Centro de Estudios de Población del Paraguay, y le agradezco, y ahora sí podemos intercambiar más opiniones, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es bueno, no sé, o lo comento al final, si no. Gracias, Marisol, por la exposición. Igual participé en esa investigación que te comentaba Daniel, y quiero confesarte que, bueno, a partir de esta investigación yo soy muy cuidadoso con los datos, ¿no? Más estos datos de violencia de género, digamos así. Entonces, violencia de género contra varones, digamos. Es otro tema. Ay, no contra varones, ok. Luego me da. Sí, ok. Y, o sea, esos datos que mostrabas al principio sobre feminicidios en Latinoamérica, no sé hasta qué punto podamos tomarlos en cuenta, porque tú mismo decías que no netamente se trata de un asesinato donde existe una diferenciación o relaciones desiguales de poder, ¿cierto? Entonces, tomar estos datos, y yo creo que se hace mucho, por lo menos en Bolivia, yo pienso así,
con los datos que da la prensa o que datos que no se analizan a profundidad o cómo han sido construidos, entonces nos pueden dar una visión equivocada de lo que está pasando, ¿no? Lo mismo con los datos que mostraban en los estados de México. Y creo que buscar las causas a partir de la prensa, entiendo que no hay muchas opciones, ¿no? Pero basarnos en titulares de la prensa, que tú sabes que muchos de ellos son un poco amarillistas, o creer, digamos, en un titular que dice compró una plancha mal, sin su permiso y por eso la mató. O sea, yo creo que es un poco, no es metodológicamente correcto, ¿no? Hay, creo, muchos factores detrás que no podemos visibilizarlos a partir de los titulares de la prensa. Por otra parte, que como bien decías, hay diferencias entre mujeres. O sea, las mismas instituciones judiciales tratan de diferente manera a las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pensar que las razones por las que se da la violencia no se trata de género o de sexo, sino por ahí hay otras razones más explicativas, como por ahí los factores étnicos o los factores socioeconómicos? Entonces ahí va mi pregunta: ¿por qué abordar el tema de violencia desde la perspectiva feminista? ¿Por qué tú has optado por esa opción? Y aparte también quisiera pedirte cómo tú definirías violencia de género, porque tú sabes que género no solo implica mujeres, ¿cierto? Pero lamentablemente por los estudios de ONGs, instituciones, prensa, etcétera, ya prácticamente se ha confundido esto. Cuando se habla de violencia de género, automáticamente la gente entiende violencia del hombre hacia la mujer. Entonces, quisiera pedirte una definición, por favor, de violencia de género. Ok. Respondo de 2 en 2, de 3 en 3, como tú dime la metodología. Yo creo que sí, que cada respuesta, cada pregunta la vamos respondiendo en ese momento. Perfecto. Súper. Bueno, justamente lo que señaló el profesor, me parece que en la primera participación, que la violencia no es unidireccional. Ya había un poco platicado o intercambiado estas ideas con Eduardo. Y es interesante, yo no he hecho encuestas, ¿no? Porque, como saben, también es amplísimo. Y yo he hecho entrevistas a profundidad y las hice, también depende de quién es su fuente de información. En un primer momento yo entrevisté a ministerios públicos y a otros agentes del Estado en Guerrero, y también a algunos reporteros. En esta segunda etapa entrevisté a autoridades del derecho consuetudinario, digamos, propias de los usos y costumbres, y a residentes de mis comunidades, hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos, para tener una cosa más amplia, ¿no? Yo creo que en general se tiene poca información sobre la violencia que experimentan los varones por parte de las mujeres. Eso, como, digamos, es un primer punto. Y lo que se tiene hasta ahorita son suposiciones también a veces de que, bueno, es que los hombres se callan, es que los hombres por vergüenza no van ni denuncian. Uno lo puede intuir, pero tampoco hay datos para poder, digo, las encuestas que ustedes, o el estudio que ustedes han manifestado, va a ser muy revelador en ese sentido. En México también ha habido otros estudios de Florinda Ricker, que aplicó igual encuestas y entrevistas a mujeres y hombres en relaciones de pareja, y encontró algo bastante interesante también. No solo en relaciones de pareja, sino hombres y mujeres en edad, me parece que de preparatoria o pasando a la universidad. No recuerdo exactamente el foco de digamos, quiénes eran los que daban la información, pero encontró que de lo que se iba a esperar de varones, habían experimentado violencia sexual. No recuerdo exactamente los datos, pero yo creo que les podría compartir, no sé si ya tendrán ese estudio, pero fue un dato revelador que los varones experimentaran, o por lo menos manifestaran que experimentaban violencia sexual.
No decía si violación, no decía si exactamente si era otro tipo de violencia sexual, porque la violencia sexual abarca varias aristas también. Entonces estoy completamente de acuerdo que es justamente la violencia, la discriminación, o sea, todo es un ir y venir. Las mujeres tampoco son pasivas, ni las personas con orientación sexual, digamos, con identidades de género también distintas, no están pasivas a la violencia. Ellos tienen que, digamos, aplicar sus propias estrategias para resistir la violencia, inclusive también para ejercerla. O sea, las mujeres también ejercemos violencia contra otras mujeres, contra otros. O sea, las mujeres no son pasivas y tampoco son personas que no ejercen violencia, son personas que también ejercen la violencia, pero también depende de dónde te vas a situar, que tú no puedes abarcar todo. O sea, conozco algunos estudios de mujeres cómo ejercen la violencia contra los hijos, ¿no? Por supuesto hay muchos estudios en ese sentido, porque aparentemente son quienes están abajo también del escalón, digamos, social, ¿no? Pero bueno, eso sí, yo creo que espero con ansia su estudio para ver cuáles son esos datos. Ahora, los datos que yo presenté, tomarlos con pincitas, yo siempre lo he manifestado donde quiera que voy. En mi propia tesis de investigación digo, ante la falta de información, uno tiene que echar mano de las herramientas que tiene. Digo, la prensa siempre cambia los datos, metodológicamente hago una nota, porque no puedes decir tú lo que yo estoy diciendo es la verdad, o esto es real, tampoco, ¿no? O sea, hay, digamos, aclaración metodológica. El titular es este. A mí, más allá de que si sea o no sea verdad, lo que yo estaba analizando eran los prejuicios que tenía quien escribía. Y esos prejuicios que están presentes en la sociedad de mi familia, en la televisión, en los comerciales, son prejuicios que se siguen reproduciendo en la forma como estaban representando a las mujeres, ¿no? Más allá de que si le dio el planchazo o no, que después, por supuesto, tuve acceso muchos años después a la fiscalía, donde te daban la información, no te decían el nombre, pero por supuesto, es un lugar muy pequeño que tú sabes si la asesinó con plancha en tal lugar, se está refiriendo a ese caso que yo ya había señalado, ¿no? Entonces, claro que sí, uno tiene que hacer sus aclaraciones metodológicas, y por supuesto que yo creo que la prensa sí es una fuente de información que puede ser analizada, que no te va a decir que es la verdad, y que tienes que aclararlo, porque justamente esa es la tarea del investigador, no te lo va a dar la prensa todo el charla de plata, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Yo por eso especifico que es violencia de género contra las mujeres. Estaba yo en una disyuntiva, inclusive lo discutí con mi comité, violencia contra las mujeres, o violencia de género contra las mujeres, o violencia de género. Yo no lo dejé como violencia de género, porque considero que la violencia de género también la experimentan los varones heterosexuales, que también la experimentan los varones, como les digo, los varones con identidades de género, y de hecho yo me percaté en el trabajo de campo de cómo experimentaban las personas gays en las comunidades la violencia por parte de la comunidad, y esto es violencia de género, porque el género implica que las mujeres y los hombres estamos enmarcados en esas relaciones justamente, ¿no? Los varones también ven digamos, repercute sobre ello la violencia que experimentan y la violencia que también se callan, ¿no? O sea, como saben ustedes, los hombres hay más datos que son los que fallecen por cuestiones de problemas del corazón también, y eso tiene que ver con una socialización del género, ¿no? No expresar sus sentimientos o esas partes de llorar, de la forma en como a nosotros y a ustedes y a nosotros nos dicen que tenemos que comportarnos en la sociedad, ¿no? Ahora, yo no he definido, o sea, de violencia de género he retomado algunas autoras y lo menciono en mi trabajo de investigación. Silvia Tuber, pueden checar ahí, ella es como de las que hace una discusión muy buena sobre por qué la violencia de género a veces se despolitiza y se ha perdido, como se ha cambiado de violencias, cambiar el sexo por el género, como que todo es violencia solo contra las mujeres y entonces parece que se está perdiendo que las mujeres, por más que digamos que también los varones experimentan violencia, que sí es verdad,
socialmente es a las mujeres a las que se les enseña que tienen que aguantar ciertos golpes, que no porque es su marido, no, o sea, todos estos prejuicios que todavía están vigentes en la sociedad. Entonces, yo no tengo una definición exacta de violencia de género, yo más bien entiendo cómo es la violencia. La violencia en mi comunidad de estudio, y que yo creo que también se podría pensar para otros lados, la violencia en general es una forma de relacionamiento que se ha ejercido, por supuesto, como tantas más, pero en mis comunidades es una de las tantas formas de comunicación que existen. Digo que no es la correcta, pero es una forma de comunicación que hay entre hombres y mujeres, entre comunidad de mujeres, entre la comunidad con otros grupos étnicos. Es una de las tantas relaciones, de las tantas formas en cómo se van a comunicar, así como el derecho positivo, como el derecho consuetudinario, que también está vigente en estas comunidades. Y, digamos, ¿por qué desde el feminismo, con énfasis en el enfoque de la interseccionalidad? Porque no solo es feminismo desde donde yo lo estoy abordando, es feminismo interseccional. ¿Por qué? Yo creo y he encontrado que, en primer lugar, las mujeres afromexicanas son mujeres que están insertas en estas relaciones patriarcales, pese a que ellas no las asesinen, pese a que las mujeres de ahí puedan tener ciertos mecanismos comunitarios, les pegan porque no cumplen con un rol de ser mujeres, de ser amas de casa, de no tener la comida. Y hasta eso, ahí hago una anotación. Yo analizo la violencia contra las mujeres en relación de género, por supuesto, en unas relaciones de pareja y comunitaria. La violencia que experimentan estas mujeres por parte de los varones, no violencia que experimentan por parte de otras mujeres, no. Digamos, en unas relaciones heterosexuales, si quieres llamarle en este régimen, ¿no? Esa es la dimensión. Ahí lo que ellas experimentan, en primer lugar, es porque son mujeres. Y después, a nivel fuera de su comunidad, ellas experimentan otros tipos de violencia que pueden ser sexual, justamente por una hipersexualización que hay de ellas. Y esa hipersexualización tiene que ver con el género, pero también tiene que ver con una construcción racial de las mujeres negras. Entonces ahí está otra dimensión que es racial y una de género. Entonces, si yo no abarco desde la perspectiva, digamos, feminista, que señala que existen relaciones desiguales de poder patriarcales en las comunidades, yo no podría explicar la violencia que ellas experimentan, ¿no? Y ahí algo que hay que tener en cuenta es que uno, pues, como que a partir de lo que te dice la realidad, uno es el tipo de marco que tú eliges para poder explicarla, ¿no? Yo iba solo con la idea del feminismo, hasta el momento de que yo encuentro que no son asesinadas las de ahí, sino las mujeres de fuera, tengo que meter el enfoque de interseccionalidad que implica justamente la vulnerabilidad de las mujeres a partir de otras condiciones que no solo es socioeconómica, que es racial, que es de edad, o sea, porque la perspectiva generacional también es fundamental, y pues justamente donde se puedan ensamblar todas estas categorías de opresión, ¿vale? Entonces, esas categorías insertas también en una dimensión de relaciones desiguales de poder de género, ¿no? Y eso es lo que podría responder por ahí. Bueno, ¿alguien más quiere realizar aquí? Sí, pues pueden hablar más adelante. Sí, ya. Perdón. Sí. Bueno, yo más bien quería, más que una pregunta, es como un aporte a lo que Rodrigo estaba puntualizando hace un momento, de por qué entender la violencia, por qué analizar la violencia a partir del género. Se me quita el audio. ¿Nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Hola. ¿Ya no? Se le va el audio. Se fue. Se va el audio, no sé si está cerca del micrófono. También está súper lloviendo, no creo que sea eso, pero a ver, otra vez. Hola. Ahora sí. Hola. Ok. Sí. Ahora sí, ¿nos escuchas? Ahora sí nos escuchas, Marisol, ¿sí? Pero habla nomás. Sí, ya. Ya. Bueno, con relación a esto de abordar la violencia a partir de una interpretación de género,
Yo creo que con lo que tiene que ver, y quisiera citar a una docente maravillosa en algo que nos ha dicho hace un par de semanas. Ella nos decía que no entendía por qué violencia de género, porque no hay violencia que no sea de género. Y a lo que se refería con esto era que se habla de violencia desde el género, porque precisamente es a partir del género y de la construcción de la masculinidad que encontramos los orígenes de la violencia. Es decir, evidentemente no solo mujeres son víctimas de la violencia, pero la mayor parte de los perpetradores de violencia son varones. Es decir, 9 de cada 10 asesinatos en el mundo se producen por varones, contra otros varones y contra otras mujeres. Entonces, yo creo que se necesita entender la violencia desde el género, pues porque es parte de una construcción masculina absolutamente tóxica y que va a ser manifestada tanto contra mujeres como contra varones y contra niños y niñas, ¿no? Entonces, nada más eso como acotar. Y lo otro en cuanto a la violencia de género, que creo que, no sé, me parece que se quiere entender a veces solamente como una cuestión de golpes o de violencia sexual, ¿no? Y decir, entonces los hombres y las mujeres igual sufrimos golpes y los hombres y las mujeres sufrimos esto, pero la violencia de género no es solo eso, sino también es una cuestión estructural. O sea, cuando a las mujeres se nos representa como traseros en la televisión, es violencia de género, y es una violencia de género estructural que no sufren los hombres. Entonces, entender la violencia de género solo desde esta visión tan reducida, que me parece que la está entendiendo Rodrigo, pues es un problema para entender lo que es en realidad y de lo que hablamos cuando decimos violencia de género, que no es, ay, a las mujeres nos pegan, sino es pues un tema mucho más amplio, ¿no? Y pues... Ahora vamos a pasar, la licenciada va a hacer una pregunta también, la licenciada Ballesteros, y después el licenciado Pereira para cerrar la ronda de preguntas. Sí, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Aquí también tenemos a la comunidad boliviana como parte de la diáspora africana. No existe un estudio de esta población como el que se está realizando en México. Y sí quisiera decir que aquí sí, la saya, el cuerpo, el movimiento, sí se utiliza como resistencia, como un lugar de resistencia, y así lo manifiestan también los miembros de esta comunidad, precisamente porque su existencia está absolutamente invisibilizada. Por ejemplo, en la misma Constitución Política del Estado se añade a esta población, a la población indígena, ¿no?, como si fuera un apéndice. Entonces no hay la consideración de esta población en su singularidad, y ese es un defecto, ¿no? Es un defecto en el reconocimiento. Yo agradezco esta exposición por compartir y por insistir en este enfoque interseccional, ¿no? Yo tengo como referencia a María Lugones, que también va en esta línea, ¿no?, que promueve pues y destaca la necesidad de comprender la singularidad de las cualidades de la mujer que sufre violencia, ¿no? O sea, esto me ha llamado mucho la atención porque da paso a ingresar en campos de investigación que tienen que ver con la subjetividad y con la intersubjetividad de cada una de las personas que está siendo maltratada, ¿no? En contra pues de generalizar el fenómeno, y de pronto se me ocurre que se está tratando de hilar bien fino, ¿no?, caso por caso, y se alienta en un trabajo cualitativo con responsabilidad, ¿no? Y esto me da la impresión que puede tener un efecto importante en la búsqueda de políticas sociales y medidas también mucho más claras, más específicas, ¿no? Eso es lo que me promueve pues esta intervención, y a lo mejor hasta nos tentamos por hacer algo comparativo y poder ver qué sucede pues con esta comunidad también en Bolivia con esta perspectiva. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso al licenciado Pereira. Licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, Marisol, muchísimas gracias, Marisol, sí, muchísimas gracias por compartir los hallazgos de tu investigación y de tu experiencia en la lucha contra la violencia de géneros.
Solamente quiero plantearte 4 aspectos muy puntuales, a modo algunos de pregunta. Quisiera que me ratifiques si efectivamente aquellas mujeres con roles tradicionales son menos propensas a recibir violencia y feminicidio que aquellas mujeres autónomas o empoderadas, porque en las raíces de tu presentación está la relación desigual de poder entre mujeres y varones. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿habrá más feminicidio en mujeres empoderadas que en aquellas que cumplen roles tradicionales? Primera cosa. Segunda pregunta, no sé por qué el feminicidio está vinculado fuertemente a la violencia sexual. No sé si es una visión demasiado hipersexualizada desde mi parte, pero estoy encontrando que realmente no hay feminicidio si no estás asociado previamente a una violencia sexual. Tercero, me gustó demasiado el tema de la impunidad social, y es lo que venimos nosotros hablando en Bolivia, de la naturalización de la violencia y del feminicidio. Ya encontrar en la crónica que han sido asesinadas mujeres, etcétera, de diferentes razas, estatus, etcétera, ya nos parece demasiado normal, y no hay realmente esa denuncia, no provoca en nosotros ese malestar y esa cosa desastrosa, digamos, si no ya lo hemos internalizado. Y la otra, como comentario, veía en la BBC también algo que no podemos dejar suelto, es el tema. Tú te has referido solamente a las mujeres que han sido víctimas del feminicidio, pero ¿qué decir de los agresores? Y me llamó mucho la atención el siguiente hallazgo. Fíjate que los agresores, solamente en un largo estudio que se realizó en España, un estudio longitudinal, se encuentra que los sociópatas apenas ocupan el 20% y los psicópatas apenas un 5%. Es decir, los feminicidas no son enfermos, ni de la cabeza, ni que tienen sociopatías, sino fundamentalmente personas ocasionales, en un 45%, por tanto, parece que esta ocasionalidad está muy fuertemente vinculada a nuestras masculinidades. Otra 45% es el nivel más alto que encuentra, o también aquellas personas inestables emocionalmente en un 30%. Entonces, esto nos llama mucho la atención, personalmente a mí, de que evidentemente la violencia existe y que haríamos, y eso lo decimos también en nuestras reflexiones, haríamos un flaco favor de seguir pensando en solamente pensar las mujeres débiles, las mujeres siempre víctimas, y dejar por un lado a los varones. Hay que trabajar en forma integral, hay que trabajar también con varones, también con mujeres, sin darle ningún ápice del tremendo problema del feminicidio existente. De otro técnico, ese cuadro de estadísticas que tú nos has presentado no son tasas, son unos pinches porcentajes. Tasas siempre es una visión diacrótica en dos momentos del tiempo. Eso es un pinche porcentaje, con perdón. Ok, bueno, muchas gracias. Justamente, y lo que evidencia de ese cuadro, tomando como esto último, es que no se pueden comparar siquiera con las diferencias de años que hay que están presentando. Es una, digamos, debilidad metodológica, y ahí lo señalo, ¿no? Lo que nos lleva como investigadores a ser rigurosos en nuestras metodologías que vamos a aplicar, ¿no? Y bueno, agradezco la participación de todas, de todos. Muchas gracias por digamos, las acotaciones. En México quisiera señalar, por ejemplo, el movimiento afromexicano, empezando por ahí, es reciente. Sé que muchos países de América Latina, Estados Unidos, tienen muchos años trabajando desde, o sea, señalando esta interseccionalidad que hay entre raza, género. Angela Davis, desde los movimientos sociales también siempre han estado presentes. En México hay pocas investigaciones, de hecho, y se centran más en la discriminación estructural que se vive por el solo, digamos,
por discriminación de color, de piel, que bueno, traen un desmadre también acá en las instituciones mexicanas. Pero ese es otro asunto, no vamos a hablar aquí de eso. Pero sí, lo cierto es que la violencia de género contra mujeres, contra varones, contra, bueno, ya lo que hemos señalado, o sea, sí están enmarcados en esas relaciones desiguales, en la construcción de las masculinidades, en la forma en cómo nos han socializado a hombres y mujeres, y bueno, dentro de eso también hay muchísima discusión, que si están las estructuralistas, que si están las que trabajan desde las esencialistas, bueno, hay un debate riquísimo dentro del, digamos, de los estudios de género, dentro del feminismo, de los feminismos, porque tampoco hay un feminismo, tampoco hay que tenerle a veces como mucha temor a decir que es un estudio desde tal feminismo decolonial, un feminismo interseccional, porque si no se aborda desde estas relaciones desiguales de poder, vamos a quedarnos también en las explicaciones de los sociópatas o de los psicópatas, o sea, o en esta visión solamente criminalística, como empezó a darse las explicaciones en Ciudad Juárez, diciendo que las mujeres eran asesinadas por psicópatas, y no. O sea, no, la perspectiva, digamos, feministas o de género, como quieran llamarle, está señalando justamente esas relaciones, ¿no? Y que esa violencia es estructural. Rita Segato tiene mucha información, digamos, muchos libros sobre la violencia que pueden ser bastante útiles. Entonces, y yo insisto en el enfoque interseccional, pero hay quienes lo abordan desde los estudios del feminismo decolonial, ¿no? O sea, más bien uno tiene que ver, yo insisto, a partir de tu realidad, qué es lo que, cómo lo puedes explicar, ¿no? No hay una sola forma de hacer investigación. De hecho, por ejemplo, este trabajo que recientemente se realizó en España, de hecho ha sido bastante polémico, porque las feministas o desde los estudios feministas dicen que no se han hecho desde un estudio, digamos, con perspectiva feminista, que señala, bueno, es que parece, lo que en términos generales leí del país, es que las mujeres no están en una escalada de violencia muchas veces, que es ocasional y que terminan siendo asesinadas como en un momento casi fulminante, ¿no? Que se le pasó la mano. Como, digamos, en términos burdos, esa podría ser alguna interpretación. Lo cierto es que también las diferentes investigaciones señalan que las mujeres no denunciamos la violencia que experimentamos, ni por nuestras parejas, o a veces en la calle la violación, no la denuncian por la revictimización que va a haber después, ¿no? Entonces, por supuesto que a veces no vamos a estar en una escalada porque el Ministerio Público no me tomó una denuncia, porque no fui a denunciar, porque estoy harta y voy a ir a dar mis vueltas en vano todo el día, ¿no? Entonces, también, digo, yo estoy súper interesada en leer también esta macroinvestigación de España, porque, bueno, aquí en el Estado de México hubo una investigación hace 7 años de Nelson Arteaga Botello, donde justamente también señala cómo las mujeres asesinadas en el Estado de México estaban en ese proceso de desestructuración social, donde ellas estaban convirtiendo en sujeto, y la masculinidad de los varones no, digamos, como que no estaba adecuada todavía para esa nueva subjetividad de las mujeres. La idea de subjetividad retomada de Alan Turing y de estos, de Alan Turing. La cuestión es que yo creo que no debemos olvidar justamente la violencia estructural, pero hace falta, o sea, tenemos el concepto de esta violencia estructural, pero hace falta seguir aportando elementos empíricos para mostrar justamente esa violencia estructural, porque entonces nada más queda también como en un concepto que puede estar ahí, ¿no? Yo por eso me voy de México, luego al estado de Guerrero, y ahora tomo algo más local para ver cómo en una comunidad se está comportando el fenómeno de la violencia de género contra las mujeres en diferentes dimensiones, que yo las llamo una dimensión corporal, la física, la sexual y el feminicidio, ¿no? Pero también hay una dimensión simbólica del ejercicio de la violencia, o la psicológica, lo que no pasa solamente por pegar, ¿no? O sea, pero esta violencia simbólica se convierte después en una violencia corporal, ¿no? Primero señalando que todas son unas putas, que son unas calientes, y contra esas mujeres sí se legitima el ejercicio de la violencia. Entonces, es eso, más bien depende
de cómo estemos abordando el fenómeno, uno toma sus decisiones como investigador y como investigadora y trata de que su metodología sea lo más, digamos, rigurosa, o aclararlo, porque también eso es súper importante en una investigación. Por ejemplo, yo, a pesar de que analizo solamente una región del estado de Guerrero, mis fuentes de información son las oficiales y las no oficiales para comparar y contrastar, y lo que encuentro es que el Estado no registra algunos asesinatos de mujeres y me los da la prensa. Entonces, yo creo que agradezco mucho, digamos, estas aportaciones que también a mí me pueden pensar como a futuras líneas de investigación aquí en México y particularmente donde la estoy trabajando. Y bueno, señalar también respecto al punto del estudio que hay en España es que justamente lo que no se aspira es a una explicación psicosocial de la violencia, porque no son enfermos, ya lo decía Hannah en su momento, que los propios del Holocausto no son enfermos, no son monstruos, son personas creadas por la sociedad y insertas en estas relaciones sociales con prejuicios morales, con prejuicios étnicos, con prejuicios de género, con todos estos prejuicios que se montan después en una cuestión más estructural, que se convierte en una violencia estructural de ida y venida, ¿no? El Estado sigue reproduciendo violencia aquí, dentro de la sociedad, dentro de las comunidades seguimos ejerciendo violencia, y entonces un elemento que tenemos que tomar en cuenta, pues la intersección, el feminismo me ha servido para explicar digamos, mi fenómeno, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ahí el estudio de Roberto Castro y Florinda Rick. Si no, yo los busco y se los puedo compartir, que también podría dar algunas líneas explicativas, ¿no? Y pues agradezco fuertemente la invitación, espero que algo hayan podido escuchar. Y bueno, ya no queda más que darles las gracias. Eduardo, muchísimas gracias, y a todas y a todos los que están presentes. ¿Algo más? No sé. Yo creo que con eso cerramos, sí. Bueno, Marisol, igual agradecerte tu predisposición desde el primer momento para realizar esta comunicación. Me parece que es importante siempre abrir este tipo de espacios, así de intercambio de ideas, y realmente ha sido grande tu aporte sobre este tema. Entonces esperamos no perder los lazos y tal vez en alguna pronta ocasión volver a retomar contacto, y bueno, realmente estamos agradecidos. Yo en nombre de IRIS, ¿no? Porque soy auxiliar de IRIS, te agradecemos por el contacto que hemos hecho. Creo que con eso ya cerraríamos la conferencia. Muchísimas gracias, y siempre es muy rico para aprender de todas y de todos. Estamos en contacto. Chicos, por si acaso, la próxima semana va a haber también otra videoconferencia el día martes a las 6:45, donde vamos a abordar el tema de las masculinidades. Este estaba más enfocado en el tema del feminismo, era la violencia de género a partir del feminismo. La próxima semana va a ser a partir del tema de las masculinidades.